Hola a todos, hoy vamos a hacer una focaccia de Liguria. Para hacerlo necesitamos 350 gramos de harina de fuerza, 3 gramos y medio de sal, 7 gramos de levadura seca de panadero, 2 cucharadas de café, de azúcar blanca y una cucharada sopera de aceite de oliva. Además de eso necesitaremos 210 gramos o 210 mililitros, que es lo mismo, de agua del grifo. Para empezar, tomamos la harina y la ponemos en un recipiente en el que podamos trabajar para manchar poco nuestra superficie de trabajo. En la harina hacemos un hueco en el centro donde iremos introduciendo todos los líquidos. Para trabajar mejor con este tipo de levadura, que es levadura seca de panadero, lo que haremos es verterla en un vaso e incorporarle el agua, de manera que podamos hacer que la misma se disuelva. Este paso no es imprescindible, lo que pasa es que nos ayudará a trabajar y conseguiremos que la levadura se incorpore de una manera más homogénea a la masa. Con la levadura completamente disuelta, incorporamos el resto del agua que no utilizamos antes y ahora que tenemos todos los líquidos juntos, nos vamos a la masa. Echamos con cuidado el agua en el centro de la harina y empezamos a remover. Si preferís, para no mancharos mucho, estos primeros pasos podéis hacerlo con la ayuda de una espátula que os permitirá manejaros sin poneros las manos completamente sucias. Lo que podéis hacer, si preferís usar las manos, es tener a mano una rasqueta o algo que podáis utilizar para arrancaros los restos de la masa que os queden en la mano al final de la primera manipulación. Ahora que hemos hecho la primera manipulación, ya podemos tocar la masa sin ponernos las manos perdidas. Volvemos a hacer un pequeño agujero en la masa e incorporamos lo primero la sal. Después incorporamos, toda la sal. Incorporamos el azúcar y volvemos a darle, esta vez ya sí con las manos, a la masa. Lo mejor que podemos hacer es doblarla sobre sí misma ligeramente para irla incorporando poco a poco con pliegues sobre sí misma. Una vez le hemos dado una pequeña paliza a la masa, como veis ya tenemos una masa mucho más tenaz, mucho más flexible, que se nos pega mucho menos a los dedos. Es la hora de incorporar el aceite, que siempre debe ser lo último que incorporéis a las masas. La mejor manera de hacerlo es incorporar el aceite directamente sobre la masa y sencillamente darle vueltas a la masa dentro del cuenco hasta que veáis que toda la grasa que hay en el cuenco ha quedado incorporada a la masa. Podéis también irla plegando poco a poco a medida que le dais vueltas dentro del cuenco y veréis cómo en muy poquito tiempo tenéis una masa a la que el aceite se ha incorporado por completo. Como veis, en muy poquito tiempo ya no tenemos aceite dentro del bol. Es el momento de pasar a la mesa de amasado. Para amasar una masa sencilla y dura como esta, lo que tenemos que hacer sencillamente es presionar con esta parte de la mano e ir doblando la masa sobre sí misma mientras la giramos, poco a poco, sin prisa, pero sin pausa. Todos estos pliegues lo que irán haciendo es que el gluten se desarrolle y luego nos dará una bonita alveolatura, que son esos agujeritos que encontramos en la masa que a todos nos gustan tanto. Id dándole vueltas a la masa como estáis viendo y podéis alternarlo, si os cansáis un poco, con pequeños descansos de 5 minutos en los que dejáis la masa enrollada así en una bola, paráis 2 minutitos y volvéis a empezar con pliegues. Así hasta que tengáis una masa que veáis que está la superficie completamente lisa.
Bueno, como veis, tras una pequeña paliza que le damos a la masa está tersa, lisa y muy extensible. La mejor manera de saber si la masa ya ha llegado al punto que necesitáis en general es cogerle un pequeño pellizco y con mucho cuidado estirar, estirar, estirar. Y si veis que forma una membrana como esta, es lo que llamamos una ventana. Eso quiere decir que el gluten de vuestra masa está bien desarrollado y que habéis terminado el proceso de amasado. Para concluir, sencillamente boleáis la masa sobre la superficie haciendo una pelota, recuperáis el bol original en el que estabais trabajando y la depositáis dentro. Lo cubrimos con un trapo húmedo y lo dejamos listo 1 hora. Bueno, como veis, después de la hora, nuestra masa ha crecido muchísimo. Es el momento de preparar la focaccia sobre el molde en el que vamos a dejarla fermentar durante toda la segunda fase de la fermentación. Con mucho cuidado y separándolo de los bordes con la ayuda de una rasqueta, volcamos la masa sobre la superficie de trabajo. Una vez que la tenemos así, sencillamente, con cuidado, la extendemos intentando formar un rectángulo homogéneo. Con la ayuda de un pequeño rodillo, extendemos la masa. En este caso, no importa si la masa se deshincha. Ya sabéis que normalmente tenemos que tener cuidado para que las masas no se nos deshinchen, pero en principio esto en este paso no es un problema. Una vez que tenemos extendida la masa, no hace falta que sea perfecto, nos traemos el molde que vamos a utilizar para cocinarla. En mi caso, yo utilizo una bandeja de horno más o menos pequeña que tengo porque me gusta que la focaccia quede más o menos alta. Para preparar el molde utilizamos un poquito de aceite de oliva, podéis ser generosos, que después extenderemos bien por toda la superficie para evitar que la focaccia, mientras crece y después mientras se hornea, se nos pegue al molde. Con ayuda de la rasqueta levantamos la masa, intentando que no se estire demasiado en el proceso. Y la colocamos tranquilamente. No hace falta que sea un proceso especialmente exacto. La colocamos en el molde. Podemos hacer, como en otras ocasiones, y remeterle un poquito los bordes para ajustarla lo más perfectamente, os lo enseño, lo más perfectamente posible al recipiente. No tengáis miedo en presionar la masa suavemente para rellenar perfectamente todo el molde. Presionad con los nudillos alrededor de toda la masa, de manera que quede perfectamente relleno el molde. Ahora volvemos a tapar con nuestro trapo húmedo y esperamos media hora. Transcurrida la media hora, destapamos nuestra focaccia y, como veis, ha subido bastante. Este es el momento de sencillamente con los dedos presionar y hacer agujeros en la masa, intentando repartir las burbujas de aire que se están formando dentro. Como veis, se me están pegando un poquito los dedos. Eso no pasa nada, pero para poderlo evitar, si queréis, lo único que tenéis que hacer es mojaros las manos un poquito y veréis cómo la masa entonces ya no se os pega. Al hacer estos agujeros, lo que estamos haciendo es que las burbujas de aire que hay dentro de la masa se unifiquen y se repartan por toda la masa. Nada más, volvemos a taparla y dentro de media hora volvemos a venir. Mientras tanto, pensad que es buena idea ir encendiendo el horno a 200 grados. Transcurrida la media hora de reposo, como veis,
esto ha subido, que es una maravilla. La tenemos muy esponjosita y veis que todos los agujeros que hemos ido haciendo han ayudado a que el resto de la masa esté rellenita de aire. Este es el momento en el que terminamos la focaccia. Lo primero que debemos hacer es echarle bien de aceite por encima, sin miedo, para que se llenen todos esos agujeritos que tiene de aceitito rico rico. Y ahora, la focaccia ligure en realidad solamente llevaría un poquito de ajo y algo de hierbas, lo que a vosotros os prefiera, pero yo en esta ocasión le quiero poner unos tomatitos cherry que he preparado previamente cortándolos por mitades. Con mucho cuidado para que no se deshinche la masa, las vamos poniendo más o menos como mejor os parezca. Tranquilamente. Para que veáis más o menos cómo queda. El ajo que yo he preparado es ajo natural picado. Recordad que si picáis el ajo a mano, luego debéis lavaros las manos sin frotároslas en el agua fría para que se quite todo ese olor a ajo que luego nos resulta tan desagradable. Y finalmente, una mezclita de especias, de hierbas, que son esencialmente orégano, un poquito de tomillo y un poquito de cayena picada. Y así directamente al horno que habíamos puesto a precalentar. 20 minutos a 200 grados. Bueno, pues aquí la tenéis. Recordad que si durante el horneado veis que se tuesta demasiado, en los últimos 2 o 3 minutos de horno podéis cubrirla con un papel albal para evitar que se os tueste demasiado, pero no la saquéis antes de tiempo para que no quede cruda. Dejad que se enfríe siempre dentro del molde, porque la focaccia lleva bastante aceite y lo suyo es que quede blandita, como podéis ver, y no es un pan crujiente, sino un pan blandito. Una vez que esté fría, lo que podéis hacer es dejarla descansar sobre una rejilla. Yo la voy a sacar para que veáis cómo queda de alta y de jugosita y la podáis apreciar en su totalidad. Para cortarla y no dañar el molde, lo mejor es tenerla fuera y poderla disfrutar fría. ¡Que aproveche!